Muy bien, muy buenas tardes. Un placer encontrarnos de nuevo en nuestro espacio habitual de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Eh, es un placer tenerlos aquí nuevamente con nosotros. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema que a muchos parece nos tuvieran cansados, que es el tema de el COVID-19 y el tema de la vacunación. Pero hemos traído a colación esto porque en general sentimos que es nuestra responsabilidad como comunidad de conocimiento que hemos desarrollado en Zona Segura, tocar temas que son sensibles y que pueden traer claridad a nuestras empresas y a nosotros como personas y como ciudadanos que nos afectan todos los días este tipo de situaciones. Entonces, estamos todos reunidos acá para poder encontrarnos en vacunas, mitos y realidades. Y ya está listo para compartir con nosotros Luis Guillermo Restrepo Vélez. Luis Guillermo, ¿estás por ahí? Sí, estás. Eso, bienvenido, Luis Guillermo. Muchas gracias. Luis Guillermo es un asiduo colaborador también de este panel de expertos que tenemos en diferentes temas. Luis Guillermo es químico farmacéutico. Él se hace su presentación menos llenas de cartones y más práctica. Luis Guillermo, nos acompañan un grupo importante, está Carlos Aguilera. Carlos, un placer tenerte aquí en esta conversación también. Carlos Calderón, está Carlos Mauricio Moreno. Carlos, qué bueno volverte a ver, estábamos desconectados, ¿no? Estos días has estado muy ocupado. Hernán Avendaño, Isabel Casares, como siempre, está cerca nuestro, John Jairo Estrada, está Juan Carlos Arboleda, que ya nos saludamos temprano, está Jorge Loza, desde Jorge Bernard Loza Reyes desde Perú, Lidia Fernanda de Tancur, una química farmacéutica muy cercana a nosotros también, y otras personas que se vienen conectando. Eh, Luis Guillermo, tu presentación y vamos a conversar. Luis, no se te escucha. Ahora estábamos perfectamente escuchados. A Ahora ver, sí, ahora sí. ahí sí, perfecto. Bueno, perfecto. Em, Tenemos un retorno ahí. Tenemos, Ahí, Carlos, ¿me estás escuchando? ahí sí, ya estamos perfectos. Listo, listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hombre, Carlos, por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Tengo varias personas conocidas dentro de quienes están como participantes. Mi saludo cordial para todos. Y pues para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Guillermo Restrepo Vélez. Mi profesión es químico farmacéutico y pues tengo un recorrido en la parte asistencial. He trabajado en temas de salud pública, propiedad intelectual, regulación farmacéutica, y actualmente soy gerente de una empresa que se llama Asesoría, Servicios y Productos para la Salud, que pues básicamente trabaja en el sector farmacéutico con gremios y compañías, asesorándolos en estos temas. Así que, Carlos, muchísimas gracias por invitarme a conversar sobre este tema que para mí es muy apasionante. Bueno, para ti apasionante, para nosotros absolutamente novedoso, porque somos conscientes que aunque los medios de comunicación, las redes sociales, la prensa escrita, hablada, de televisión, en todas partes nos han hablado sobre las vacunas,
hay un galimatías sobre este tema que es, unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, hay tendencias, hay consejas, hay chismes, hay, bueno, cualquier cantidad de cosas alrededor del mundo de la vacunación. Y parece ser que hoy es mejor hacer oídos sordos o buscar un experto. Y por eso te llamamos Tú estás sin volumen. y te invitamos a que estuvieras con nosotros, porque en ese entonces lo que necesitamos es claridad, claridad. Y tú nos puedes dar claridad. Entonces, bueno, ya nos han hablado del COVID, microorganismos, bacterias, todo lo demás. Ahora háblanos, por favor, de, de las vacunas. Ay, qué bonito. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? No sé. Ya, listo. Luis Guillermo. Ahora sí. Entonces, vamos por pasos para poder entender esto en contexto de gestión de riesgos. Empecemos por aquí. Hablemos de virus, microorganismos, vacunas y vacunación. ¿Qué es mejor entonces? ¿Contagiarse y ganar inmunidad vía contagio o ganar inmunidad vía vacunación? ¿Cómo es esto? Bueno, hombre, Carlos, yo creo que para hablar de este punto y a través de toda la charla que vamos a tener, el tema más importante es entender las probabilidades que uno tiene de sufrir un daño o de ser capaz de enfrentar una enfermedad, bien sea bacteriana o en este caso producida por un virus. Esto es gestión de riesgo, Eh, probabilidad por consecuencia. Exactamente. Entonces, Dale. el tema es sencillo y es que las vacunas en general lo que hacen es poner al organismo en contacto con, en este caso, un virus que no conoce para que las defensas hagan una especie de entrenamiento y puedan responder en el momento en que se enfrenten al virus real. ¿Sí? Eso, pues hay diferentes estrategias para hacerlo. Las vacunas son, digamos, los abuelitos de los medicamentos, porque desde por allá, desde 1796, se arrancaron a utilizar como una estrategia terapéutica, obviamente, pues sin todos los conocimientos que tenemos hoy en día. Pero finalmente, el resultado de esto, y eso es supremamente claro, es que es mejor vacunarse que infectarse, porque al vacunarse, el organismo no se está enfrentando al microorganismo o al virus, en este caso, con capacidad de hacer todo el daño, bien sea por sí mismo o por la propia respuesta inmune del organismo, sino que se está enfrentando a un virus atenuado, a un virus muerto incluso, o a partes de ese virus que le permiten identificarlo como un cuerpo extraño y después empezar a defender al organismo en el momento en que efectivamente se produce la infección. Entonces, esto es simplemente probabilidades. Y lo más importante es que a través de los estudios que se hacen, las vacunas son bastante seguras en términos de que siempre habrá una probabilidad de que uno sufra un daño con cualquier medicamento, porque hay unos estudios que se realizan para poder sacar cualquier producto regulado al mercado. En esos estudios precisamente parte de los análisis que se hacen es revisar esa posibilidad de daños, pero en lo fundamental lo que se encuentra es que las probabilidades de que haya un daño con cualquiera de las vacunas que se están trabajando en este momento
son muy bajas. Por ponerte en números, por ejemplo, la probabilidad de que a uno le caiga un rayo es de 1 en 1.000.000. La probabilidad de que eh, por los efectos de la vacuna en una persona de edad, pues, por encima de los 50 años, le pase Viejito, algo cuando lo avanzada, vacunan avanzada. es de 4, no, de jóvenes todavía, porque Está bien, está yo bien. ya estoy vacunado por edad, Yo pero, también. pero Muchos es de acá, 4 en 1.000.000. Es decir, que tenemos más probabilidad de que nos caiga un rayo a que la vacuna nos mate, ¿sí? Pero esa probabilidad siempre existirá y eso es lo que se mide ya cuando una vacuna se utiliza masivamente como lo estamos viendo en este momento. Luis, pero ven, yo te pregunto una cosa. Cuando tú dices a que una vacuna nos mate, la vacuna no nos mata, o sí nos mata. Una vacuna efectivamente puede matar a una persona y de hecho pues hay eventos adversos severos que han sido pues muy promocionados en los medios de comunicación, por ejemplo la aparición de trombos. Pero esa aparición de trombos en las personas que se someten a las vacunas. Primero, hay unas leves diferencias entre las diferentes vacunas, que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo y los procesos de vacunación se vayan dando, se pueden ir equilibrando, porque los diseños experimentales para llevar estas vacunas al mercado, han tenido un tratamiento especial y todavía prácticamente estamos en los ensayos clínicos. Lo que pasa es que se les ha concedido una autorización especial No se me adelante, para ser comercializadas. no se me adelante, no se me adelante en la Pero, conversación. A ver, pero en resumen, en este punto, creo que lo más importante es que una persona sí puede resultar muerta o dañada por las vacunas, pero la probabilidad de que eso ocurra es infinitamente menor, mucho menor a la probabilidad de un daño por la infección directa del coronavirus sin estar vacunado. Entonces, la conclusión de esta primera pregunta es, independientemente de la vacuna que nos toque, que muchos no la podemos elegir, sino que simplemente llegamos allá y en el momento del chuzón nos dicen cuál es, eso, independientemente de cuál nos apliquen, es mucho mejor vacunarnos que infectarnos. bien, ahora, una pregunta intermedia, y es, yo me acuerdo cuando estaba joven que mi mamá prefería comprar el Ponstan 500 que el Dolex 500 y era el mismo acetaminofén. Había una molécula y hoy la molécula acetaminofén es igual en todas partes. ¿A eso vamos a llegar con las vacunas o no? Pues hombre, Carlos, la realidad de esto es la siguiente. Con el término vacuna se agrupan, digamos, todos los medicamentos que producen inmunoprevención, es decir, que se utilizan para prevenir la ocurrencia de enfermedad. Pero cada uno de los laboratorios que han desarrollado vacunas han tenido unos enfoques diferentes para poder llegar al resultado final de un producto comercializado. Entonces, digamos, hay unas vacunas que han sido desarrolladas de una manera clásica, eh, mm, a través de virus inactivados, virus muertos. Hay unas vacunas intermedias, por ejemplo, una de estas son las vacunas chinas. La Sinovac es de esa modalidad que es, digamos, que de las vacunas clásicas. Hay unas vacunas que son intermedias, que lo que utilizan es partes del coronavirus, es decir, del virus para el cual está dirigida la vacuna, y la meten en otro virus que no le hace daño al organismo, es un virus vector
un vector viral para ponerlo simplemente en contacto, como decíamos. Entre esas están, por ejemplo, la vacuna de Rusia, la Sputnik, y la de AstraZeneca y Oxford. Y hay otras vacunas que ya pertenecen a un modelo distinto de desarrollo, que son vacunas que tienen subunidades de las proteínas virales que se hacen a través de ingeniería genética. Son las vacunas conocidas como RNA. Entonces, en esas vacunas lo que se utiliza es la codificación genética del virus, es lo que se le presenta al organismo. Uno mismo es el que tiene que hacer de alguna forma la síntesis de esas proteínas. Una vez la proteína está sintetizada, entonces el organismo reacciona contra ella y ahí es donde se produce la inmunidad. Entonces, con esto te quiero decir que lo que empezó, digamos, en los tiempos, por ejemplo, de la viruela, que era la gente observó que las personas que entraban en contacto con vacas que habían tenido una viruela, que de ahí viene el término vacuna, em, tenían cierta inmunidad y se empezaron a utilizar las pústulas para poner en contacto a la gente con esto, y ese es el origen de las vacunas. De ahí a hoy hemos evolucionado de una manera enorme, y el año pasado, cuando se anunció la existencia del coronavirus, se pudo identificar cuál es todo el código genético del coronavirus y armar estas vacunas de RNA mensajero por técnicas de ingeniería genética que ya son muy avanzadas y que permitirían no solamente hacer vacunas, sino otra cantidad de medicamentos para abordar diferentes enfermedades. Entonces, este es un punto crucial, Carlos, porque digamos, lo que ha sucedido con una emergencia del tamaño en el que estamos, porque pues el coronavirus hoy en día es la enfermedad que más muertes produce en Colombia, y es una enfermedad de una importancia inusitada en el mundo por la carga de enfermedad y por las muertes. Ha abierto la puerta de la parte regulatoria, que estaba de alguna manera muy cerrada en temas como este del uso de técnicas de ingeniería genética para el desarrollo de medicamentos, y nos ha puesto casi que en un ensayo clínico masivo que se sale de los parámetros que veníamos utilizando hasta este momento. Bueno, ahora sí, entonces, lo, por aquí hace una pregunta un miembro del público que me parece que es importante también como visibilizarla. Pregunta, ¿se debe hablar de infección o de contagio o es lo mismo? A ver, uno se infecta porque se contagia, es decir, Causa y el, consecuencia. el, exactamente, el virus, la forma que utiliza para reproducirse, y eso es muy importante porque, digamos, aquí también hay un tema de eh, por qué el virus evoluciona tan rápidamente. Em, la genética, digamos que funciona de una manera distinta para los virus que para los humanos en términos de tiempo. Un humano pues dura en promedio 79 años, 80 años, y durante ese tiempo transmite su herencia, su código genético a sus hijos, y se va mezclando entre el hombre y la mujer, y de ahí sale la diversidad genética que va generando pues la adaptación al medio y la supervivencia de la especie. En el caso de los virus, el virus te infecta, llega a la célula, él no se puede reproducir solito, sino que se sirve del huésped para poder reproducirse, y al reproducirse ya es otra generación. Y así, cuando pasa de persona en persona,
va generando los cambios. Es decir, que la genética del virus cambia mucho más rápidamente y por eso puede mutar muy velozmente. ¿Y mutar qué significa? Tener pequeñas variaciones que hacen que esas partes claves del virus, por ejemplo, para entrar a las células, o en el caso de las vacunas, las partes que el organismo reconoce al compararlas con el virus que entra, pueden variar la efectividad o la capacidad de contagio. Y ahí viene un tema que es muy importante, que es la velocidad de contagio, que es el RO, que ha ido incrementándose desde el momento en que apareció el virus. Y ese concepto es muy importante porque cuando aumenta la velocidad de contagio, entonces aumenta también el número de personas que hay que vacunar. Entonces, entonces para contestar la pregunta de la persona, uno se contagia y eso significa que está infectado con el virus. Y el virus lo infecta a uno para reproducirse. Y al reproducirse puede cambiar algunas cuestiones de la genética, que son las cepas nuevas que han ido apareciendo, y eso puede variar eh, mm, algunos factores claves del virus, como por ejemplo la capacidad de contagiar a otras personas que ha ido en incremento, em, a tal punto que hoy en día prácticamente la cepa que arrancó En en Wuhan, la China ya no no existe. existe. Es decir, ya es muy, muy minoritaria y las nuevas cepas que están apareciendo van volviéndose predominantes con el tiempo y eso pues puede ir cambiando los perfiles de vacunación que se van a necesitar. Entonces, ven, yo tengo una pregunta. Yo que soy ciudadano chino, llevo la Sinovac en mi torrente sanguíneo. Ese desarrollo lo hicieron con base en el virus de Wuhan. Eso quiere decir que quien tiene Sinovac, sin hablar mal de ningún laboratorio, que aquí no estamos hablando de ni bien ni mal de ninguno, ese, esa vacuna Sinovac está muy bien ajustada, diseñada y todo para reconocer ese virus, pero por ejemplo la variante Delta no, o ¿cómo es ese tema? Eh, pues mira, Carlos, el tema es que el virus hasta ahora conserva gran parte de su carga genética, es Ah, decir, ok. ha habido muchas mutaciones, pero en general, para todas, de alguna manera está conservando la capacidad de inmunoprevención todas las vacunas. Hay unas variantes que se han denominado variantes de preocupación precisamente, porque al revisar cuáles son los cambios genéticos, la cantidad de cambios genéticos es tan grande que puede afectar esa capacidad de contagiar, que eso ya está comprobado, las últimas cepas son mucho más contagiosas que las primeras y también potencialmente puede alterar la efectividad de la vacuna. Entonces, esa probabilidad es muy importante y por eso es que la velocidad de la vacunación también es muy importante, porque si se lograra vacunar realmente una parte de la población, un grupo poblacional que nos permitiera la inmunidad de rebaño, la infección, la pandemia pararía, ¿cierto? La epidemia pararía porque el virus no encontraría suficientes personas para reproducirse. Pero como eso no lo hemos logrado y parece que por la tendencia que llevamos no se va a lograr, entonces la efectividad de la protección de quienes ya nos hemos vacunado entra en entredicho. No sé si han visto, pero en las últimas noticias ha habido una discusión sobre si en Estados Unidos vuelven a usar mascarilla o no.
la gente no quiere, pero el gobierno está diciendo que de pronto sí, porque la aparición de la variante Delta no se sabe todavía, es una variante de alta preocupación porque podría ser que disminuya la efectividad de la protección de la vacuna. Y esto también tiene otra consecuencia a futuro y tiene que ver con que muy seguramente nos tocará ponernos nuevas vacunas después de un tiempo. Y por eso la importancia de aumentar la capacidad de producción en el mundo, porque como se ha visto, pues la producción actual no da para realmente mantener la cantidad de vacunas que se necesitan para inmunizar a toda la población. En este momento, los países industrializados van acercándose a la mitad de la población vacunada, pero en los países pobres prácticamente no se ha empezado la vacunación, van como apenas como en un 5% o menos. Y esta es una enfermedad que, como decía Joe Biden en algún momento, no vamos a estar a salvo a menos que todos estemos a salvo. Es decir, esto parará la replicación y la capacidad de infección del virus en la medida en que se pueda cortar la transmisión y por lo que ya explicábamos hace un rato, pues eso no parece posible que ocurra. Luis Guillermo, nosotros en conversatorios, eh, hace ya más de un año, decíamos en alguna conversación con un colega que pues la fabricación, la India es la gran despensa de farmacéutica del mundo, porque tiene infraestructura, plantas, bueno, todo lo que ellos han desarrollado como su industria, la India. Y decíamos, es que Pfizer será Alemania y Moderna será Estados Unidos y la vacuna India va a ser para sus mil y tantos millones de habitantes y los chinos vacunarán a sus 1.000 millones de habitantes con su propia vacuna. Y que obviamente nosotros estábamos, y lo dijimos así, estamos en la mitad de la cola. O sea, no, en la mitad de la cola de la bestia, ¿no? O sea, estoy hablando no en la mitad de la cola de las personas, sino en la mitad de esta bestia, la mitad de la cola para atrás estamos nosotros en Colombia. Aún así, llegando la donación que acaba de llegar, que se le agradecemos mucho al gobierno norteamericano, eh, seguimos estando muy distantes de ese tema de inmunidad de rebaño, ¿cierto? Totalmente. Y eh, a ver, voy a presentarte, Carlos, Dale, por favor. Yo sé que tienes datos una, muy frescos. a ver si puedo compartirles. Claro, em, ahí está. Muy bien, sí. Perfecto. Mira, en esto hay una cantidad pues de recursos en la red que me parecen muy interesantes. Este, por ejemplo, sobre la pregunta que me hacías hace un momento. Mm, eh, digamos, estos colorcitos que ven ahí son las diferentes cepas del virus, ¿cierto? La filogenética del virus. Entonces, miren Oh, que los grises que arrancaron ya prácticamente aquí adelante, que vamos en junio de 2021, pues ya son muy poquitos y realmente no son los primeros grises, sino de estos de por aquí. Es decir, ok. que las cepas se han diferenciado mucho. Y aquí más o menos está cómo es la distribución. En Colombia todavía no han llegado varias de esas, entonces, pero seguramente llegarán. Entonces, nos vamos a enfrentar a ese tema.
Aquí se ve lo mismo que veíamos arriba, pero digamos en otra presentación. Y ¿Qué tipo miren, de pues perfil? que las nuevas cepas son las que realmente están empezando a marcar la parada y entonces las vacunas pues van a tener que cambiar en relación con esto, ¿cierto? Ok. Bueno, esta me parece muy importante sobre la situación de Colombia. Son las muertes por millón de habitantes. Entonces, nosotros tenemos en números absolutos menos muertes, por ejemplo, que la India, pero realmente en muertes por millón de habitantes, que sería pues como una manera Claro. de corregir los datos para que efectivamente nos dé cuál es el impacto que está teniendo por la población del país. India es un país súper enorme Sí, en claro. términos de Densamente poblado. población. Colombia es uno de los países que más duro le está pegando este momento. Y realmente en otras gráficas que se pueden construir, este se llama Nuestro Mundo en Datos, y uno puede construir gráficas, se ve la forma como hay un pico en el que vamos bajando a nivel mundial, pero Colombia pues está ascendiendo. Y en este momento estamos en esta situación. O sea, no Y estamos en el mejor de los paisajes. Exactamente. Hernán, espérate. No, termina tu idea y le damos paso a Hernán Avendaño, que tiene la mano levantada, y esta es la conversación entre ellos y tú. Yo simplemente soy el facilitador. Recuerden, esta Perfecto. conversación es de ustedes con nuestro invitado. Yo hago de facilitador porque a veces ustedes se quedan muy calladitos, pero todas las preguntas que tengan, por favor, no duden en hacerlas. Hernán. gracias, Carlos. Luis Guillermo, muy interesantes tus datos. Quería, por un lado, precisar dos cositas y luego hacerte una pregunta. La primera es que cuando hablaste de la inmunidad del rebaño, te enfocaste la parte de las vacunas, pero la otra parte es la de dejar que la gente se enferme, ¿cierto? Esa parte de dejar que la gente se enferme es una cosa que es muy riesgosa y que realmente muy pocos países del mundo trataron de hacer. El único país del mundo que trató de hacer eso, o el más connotado, fue Suecia, y terminó yéndole mal. Pensemos por un momento que en este momento Colombia tiene al borde del colapso todo el sistema de salud. Las UCI están abarrotadas, ya no dan a paso, ya no dan abasto. En un escenario de dejar que la cosa se contagie toda la población, pues, mejor dicho, eso se sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Eso se saldría totalmente de cauce y sería muy complicado lograr la inmunidad por este lado. La gráfica que mostraste ahorita, la de líneas, hay que matizar un elemento y es que se trata de nuevas muertes, nuevas. Es el promedio de 7 días de muertes nuevas. Es decir, ¿qué se hace? Se toman, por ejemplo, ayer fueron 900 y pucho, antes de ayer fueron 800 y tantas. Entonces se toma el promedio de esos 7 días y lo que estamos mostrando es que, pues, es porque eso es diferente dependiendo de si el país está en un nuevo pico o no. Por ejemplo, aquí la línea esa rojita que está ahí, que está mostrando un pico del Reino Unido, pues significa que el Reino Unido en ese momento estaba más en el pico y estaba teniendo más muertes cada día. Pero cuando uno toma este como acumulado de muertes por millón, Colombia aparece por debajo de India, no, por debajo de India no, pero sí por debajo de Estados Unidos, por debajo de Brasil, por debajo de otro poco de países. O sea, no es el país con la peor tasa de mortalidad, sino que es el país que en este momento, es uno de los países que en este momento está con mayor número de muertes por eh, nuevas por millón. Por ejemplo, por encima de esto nuestro está en este momento Uruguay, que es un país chiquitico, pero está teniendo un poco de muertes y al medirlas por millón está por encima de Colombia. ¿Mm? Ujú. Y lo otro es que con respecto a Sí, total. a la pregunta que te estaba haciendo Carlos ahorita y que te dio para mostrarnos esta información tan interesante, eh, pues te pregunto, ¿cómo ves el planteamiento que hizo el ministro de Salud? Ah, bueno, pero un momentico que se me escapa otra cosa. Y es que para el tema del cálculo
para el cálculo de la inmunidad del rebaño, pues es necesario tener en cuenta los excesos de mortalidad. Leía, por ejemplo, en el caso de Perú, las cifras que presentaba Perú, les tocó ajustarlas, multiplicarlas por 3, porque estaban escapando mucha información a los datos, y además porque hay muchas personas que ni siquiera van a una clínica ni nada y se mueren y tuvieron COVID después que se verifican. En Colombia, por eso el DANE está midiendo los excesos de mortalidad y otro elemento. Entonces, es teniendo en cuenta justamente las cifras oficiales más todas las personas que se han recuperado, más las que se han vacunado, más los excesos de mortalidad, el ministro de Salud está calculando que hacia septiembre Colombia tendrá inmunidad del rebaño. ¿Cómo ves eso frente a los temas que alcanzaste a elaborar de la respuesta a la pregunta que te hizo Carlos? Pues Hernán, muchas gracias. Me da gusto saludarte. Hacía tiempo que no nos veíamos. Efectivamente, Hernán, pues voy a ir como Jack el Destripador por partes. Efectivamente, hay, digamos, varias modalidades de mirar los datos. Este simplemente es un medidor del momento actual. Como bien lo dice, esto es un promedio móvil del promedio de los últimos 7 días, ¿cierto? Entonces, Colombia en este momento, pues ya incluso le pasó a Uruguay, que era el país que estaba por encima, y no sé si en la actualidad habrá otro que lleve pues el registro en el que estamos, y eso significa que estamos en un pico, como bien lo explicaba Hernán, porque en términos reales, digamos, aquí hay varios indicadores que es importante medir, pero creo que el punto central es que aquí nos tenemos que cuidar todos, ¿cierto? Y a pesar del tema de la reactivación económica que se está haciendo, yo creo que atendiendo las necesidades del país, pues lo que estamos viendo es que realmente el número de contagios sigue supremamente alto y que el país ha logrado un propósito muy importante, que era mantener la capacidad hospitalaria, y lo ha logrado casi que al límite. Es decir, en este momento la capacidad de las unidades de cuidados intensivos que tenemos, como lo pronosticó el ministro hace un tiempo, pues se llegó a un punto en el que no se está dejando que la gente se muera sin atención, pero estamos ahí como pasando las verdes y las maduras para poder mantenernos en ese punto. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que si las tendencias y estos que se esperaba que fueran picos se nos convierten en mesetas y van en aumento, pues esa capacidad que tenemos, que está casi al límite, a diferencia del año pasado, se puede sobrepasar en algún momento y tener un problema grave, Pero, como el que ha tenido, por ejemplo, la India, que a pesar de sus capacidades y todo, pues hubo un momento en que llegaron tantas personas al mismo tiempo a los hospitales que no se pudieron atender. Y en el tema de los diferentes factores que contribuyen a la inmunidad del rebaño, efectivamente, como lo decía Hernán, digamos, la estrategia que utilizaron algunos países de decir, no, esto es de manejo y simplemente que la gente se nos infecte pues sabemos que se van a morir algunas personas, pero vamos a salir adelante. Eso no funcionó muy bien por la respuesta a la primera pregunta que hacía Carlos. ¿Qué es mejor? Uno contagiarse del virus y adquirir inmunidad por esa vía o vacunarse. El tema es que en la vacuna uno hace inmunidad, pero esa inmunidad no lo pone en riesgo. De hecho, las vacunas disminuyen mucho la probabilidad de infección, y cuando uno se infecta estando vacunado,
la mayor parte de ellas disminuyen. Al principio se decía que el 100%, pero en este momento se habla de unos porcentajes por encima del 95%, la posibilidad de enfermarse gravemente o morir. Aunque ya conocemos varios casos de personas que han tenido las dos dosis y de todas maneras se han enfermado gravemente o han muerto. Por ejemplo, acaba de morir en estos días Aliumar, que ya tenía las dos dosis, pero son personas que tienen mayores riesgos por también otras enfermedades asociadas, y en ese sentido se ha hablado de que esto no es una pandemia, sino una sindemia, es decir, que es una enfermedad, una infección que tiene por sí una afectación, conlleva un riesgo, pero que realmente se junta con otras enfermedades para aumentar ese riesgo de enfermar o morir. Y entonces ahí aparece el concepto que comentaba Hernán, y es que se ha visto que además de estas muertes, que son las registradas, aparece una cantidad de muertes por encima de lo que se esperaba con el comportamiento normal que se venía dando en el país, que no son explicables, o sea, no son directamente atribuibles al coronavirus porque no se hizo las pruebas, no se tiene evidencia de que haya sido por eso, pero que sí se pueden atribuir a diferentes cuestiones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, que no se pudo atender a las personas y se agravaron y se murieron. Entonces, casi que son muertes indirectas por el coronavirus, o personas que estando protegidas y teniendo los esquemas de vacunación y eso, pues se murieron y no se puede demostrar que fue por coronavirus, pero que se sospecha que es por eso. Pero Listo. finalmente, con lo del RO que les explicaba ahora, o sea, las cepas nuevas que son de alta contagiosidad, altamente transmisibles, van aumentando el porcentaje de población que es necesario inmunizar para poder llegar a la inmunidad de rebaño. Y por la velocidad del cambio genético, probablemente no lleguemos a eso, sino que estemos en una situación en la que las personas se seguirán enfermando de coronavirus, y pues eso se volverá una enfermedad endémica, más o menos como es la influenza, que todos los años llega una cepa nueva y hay que rediseñar las vacunas y volver a inmunizar a la gente. Luis, una pregunta al respecto, y es, en la gráfica, pues los datos hablan por sí solos, y Hernán es economista y analista, además muy juicioso de temas macro y microeconómicos. Pero la pregunta es la siguiente: una persona se tiene dosis 1, dosis 2, se enferma. O sea, en realidad lo que hace la vacuna hoy, a diferencia de lo que esperaría uno de lo que ya conocemos nosotros como vacunas, que el sarampión, que la tuberculosis, que la no sé qué, que son cosas que ya están dentro del cuadro de vacunación normal de un ser humano, no son completamente inmunes las personas con una vacuna. Porque tú dices, de hecho, un colega me acaba de contar que se vacunó y que acaban de decirle que tiene COVID. Esperamos que se recupere de todo corazón. Pero la pregunta es, entonces, la vacuna te da una cierta tranquilidad, y esa cierta, no sabe uno qué tan cierta es, de que cuando se te presente el virus no te va a dar tan duro. Pero eso no quiere decir que no nos vaya a dar. Por eso, entonces es mejor sí seguir usando el tapabocas y seguir extremando las medidas de distanciamiento y de lavado de manos. O sea, de eso no nos vamos a sustraer.
Así es, hombre Carlos. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental y es el tema de las probabilidades. Eh, Mira que yo les decía ahora, pues uno si se vacuna tiene una probabilidad mucho menor Mira, de el que le cuadro de dé riesgo. Muy bueno. la enfermedad, pero sigue teniendo una probabilidad. Y al principio decían, las vacunas tienen una eficacia, por ejemplo, del 95, 99%, pero protegen 100% contra enfermedad grave o muerte, pero resulta que eso no es así. El problema, como hablamos hace un rato, es que el esquema con el que se lanzaron estos medicamentos al mercado es distinto al que veníamos funcionando. Y prácticamente estamos en las pruebas clínicas todavía, en los ensayos clínicos. Lo que pasa es que lo que se demostró es que pues los beneficios de esto, de aplicar las vacunas en este momento, superan enormemente el beneficio de esperar a que los ensayos clínicos estuvieran completos. Pero entonces, en la medida en que vayamos teniendo mayor cantidad de vacunados, pues vamos a ver cuestiones como las que hemos visto. Que se murió Ali Umar, que al presidente de Argentina le dio, aunque estaba vacunado con las 2 dosis. Esas cuestiones las vamos a seguir viendo tanto en nuestro entorno cercano como, digamos, ya a nivel macro. Y miren aquí, por ejemplo, que el riesgo, por eso es que se llama una sindemia, porque el riesgo aumenta con ciertas condiciones. Entonces, para el coronavirus es más riesgoso para los hombres que para las mujeres, ¿cierto? Ha golpeado más a los hombres que a las mujeres. Estos son datos de Estados Unidos, que no son totalmente extrapolables, pero más o menos pues dan una idea de lo que estamos hablando. Y entonces si uno tiene una EPOC, una diabetes, una enfermedad hepática, enfermedades renales crónicas, pues el riesgo de enfermarse o de morir aumenta. Y mm, digamos que el gobierno ha hecho bien en tratar de, digamos, en la estrategia que ha tenido, que es aumentar la capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos para que la gente no se quede sin atención, porque todos merecemos, digamos, atención. Pero de ahí a que, por ejemplo, todas las personas que entren a la unidad de cuidados intensivos salgan vivas, pues también hay un trecho muy largo. Realmente, la posibilidad de morir después de que uno se va agravando con la enfermedad va aumentando. Y muchas personas que entran a una unidad de cuidados intensivos, pues simplemente, a pesar de estar en los recursos, terminan en un desenlace fatal. Entonces, por eso es muy importante, digamos, tomar todas las prevenciones que podamos tener, empezando por el uso del tapabocas y el distanciamiento, para evitar o disminuir el riesgo al máximo y protegernos tanto individualmente como a nivel colectivo. Joana Carol estaba levantando la mano ahora más temprano. Entonces, sí sería bueno como escucharte, Joana Carol. Bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, básicamente para complementar de pronto un poco lo que estaba preguntando Hernán, básicamente sobre la inmunidad de rebaño, y es que yo estoy de acuerdo en lo que plantea Luis Guillermo y es probable que no alcancemos esa inmunidad porque como vimos esto está directamente relacionado con la capacidad que tiene el virus de mutar. Es decir, por ejemplo, en fenómenos o en patologías como el sarampión, lo que se decía es, bueno, las personas se van a encontrar protegidas frente a la infección y van a actuar como un escudo para las que no se vacunen, impidiendo que ese patógeno contagie a quienes no están protegidas,
cuando alcancemos que el virus circule libremente entre un 60 y un 90% de la población mundial y pues allí ya no representará ninguna amenaza. Sin embargo, siguiendo pues como esa ruta activa de investigación, lo que se ha encontrado es que no existe seguridad de que los anticuerpos que genera un individuo tras superar la enfermedad eviten el nuevo contagio para este síndrome respiratorio agudo severo, porque cuando alguien se enferma, pues obviamente se genera toda una cascada inmunitaria, pero pues también se tienen que producir una serie de anticuerpos neutralizantes que pues marcan que tienen que aliviar los síntomas, pero que probablemente no protegen, porque pues lo que está haciendo el organismo es generando unas relaciones de tolerancia y de rechazo, pues para tratar de expulsar ese antígeno que puede ser ese virus o esa bacteria y que se consideran extraños para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo importante de la vacuna? Que obviamente la vacuna lo que hace es que lo que le permitimos al organismo es, venga, vamos a entrenar al cuerpo para que pueda generar una memoria, o sea, una memoria que normalmente aquí es celular, pero sin los efectos nocivos asociados a la enfermedad, a adquirir, obviamente, pues la enfermedad, pues porque sabemos que biológicamente lo que hace el sistema inmunitario es que cuando reconoce por primera vez algo, esas respuestas son muy poco refinadas, como muy ineficientes y muy lentas. Diferente cuando ya entramos nuevamente en exposición, estamos ya entrenados y ahí ya se logra una gran potencia para que la respuesta sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Entonces sí quería como ahora más temprano como aportar eso allí. Y sobre la pregunta que hacía Carlos Mauricio de la diferencia entre contagio y infección, Infección. pues ahí también eso depende muchísimo si el ciclo vital se hace dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Y para eso pues hay todo un abanico de microorganismos, por ejemplo, estreptococo, bueno, el piógenes, neumococos, la enfermedad del IME. Entonces depende allí mucho es si todo el ciclo se hace dentro del organismo de una persona o si hay transmisibilidad vía fluidos, que por eso el contagio aquí es alto, pues porque además de la posibilidad por fluidos vía aerosoles, pues aunque se ha hablado de una menor efectividad en superficies, pues ahí todavía hay un campo muy interesante para abordar. Obviamente guiado por los protocolos de investigación que pues Luis ya ha Ah, hablado ampliamente aquí. el epidemiólogo de cabecera de Zona Segura, que es el doctor Osvaldo Restrepo, nos decía hace tal vez un mes y medio, pero hace un año también nos decía lo mismo. O sea, que estamos muy dedicados a la salud clínica, pero no a la salud pública. Entonces, que en el efecto de la salud pública era que deberíamos tener todos nuestros ciclos de investigación para poder entender el fenómeno de la epidemia como epidemia y cómo se comporta el virus, digamos que en sociedad, para decir, para llamarlo de alguna manera, y que lo que tú acabas de decir, Joana Caro, las superficies. Entonces, estamos abandonando, uno va ya a los restaurantes y ya no desinfectan la mesa. Uno ya se monta en un avión y ya no hay una silla de distancia, somos todos metidos en un avión con la égida de que el aire se recircula cada 5 minutos. Y un mundo de autoexcusas que nos estamos imponiendo para justificarnos el que, aunque estemos expuestos, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero la pregunta es, y yo quiero llegarla a ponerla a consideración de ustedes, no sé si Luis Guillermo, Joana Carol, que la oigo muy versada en el tema, pues Joana Carol es microbióloga, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho, mucho que decirnos también. Y es, eh, finalmente, el contagio, ¿dónde se hace? O sea, porque es que ya nos han dicho tantas veces y tantas cosas que uno ya no sabe a quién decir dónde es que se hace ese contagio. De hecho, John Jairo
Estrada dicen, no sé si es pertinente, pero desearía que también nos ilustraran sobre las formas de contagio. O sea, si yo tengo un contacto directo de fluidos, me doy un beso con alguien, pues yo me imagino que ahí sí, pues pierdo el año. Pero, ¿dónde más? O sea, ¿y por qué eso del lavado de las manos y la tocada de los ojos? ¿Cómo es ese rollo? Sí, pues básicamente lo que sucede en términos de la transmisibilidad es que, a ver, cuando una persona exhala gotitas o partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus, pues esas gotas o esas partículas respiratorias, pues pueden ser inhaladas por otras personas y obviamente cuando se depositan en ojos, nariz y boca, pues ahí ya el microorganismo tiene toda la ruta y toda la puerta abierta para ingresar. ¿Qué sucede cuando hay alguien que está infectado, cierto? Entonces deposita fluidos en sus manos y toca una superficie, luego tú la tocas, pues y llevas tus manos a ojos, boca o nariz, pues entonces estás haciendo casi que una inhalación directa. De hecho, pues ahí enseguida Luis y de pronto puede expandir un poquito más la respuesta, ampliarla, pero ahí siempre hubo al inicio pues como una tensión con la Organización Mundial de la Salud porque pasaron muchos meses donde la Organización Mundial decía, no, es que esto definitivamente no es respiratorio, precisamente porque es una enfermedad altamente contagiosa, donde miren que a veces existen personas que dicen, ay, no, pero es que yo no entiendo cómo me contagié. Por ejemplo, usted está sentado, usted tiene su tapabocas y una persona que está a una altura, por ejemplo, en un restaurante, te habla sin tapabocas, esas goticas, si te caen en los ojos, ya es una vía de transmisión. Y tú puedes decir, no, pero es que yo no me quito mi tapabocas, yo soy muy juicioso con la manos. Entonces, hay maneras un poco imperceptibles porque, pues, obviamente, en términos de variabilidad y de eficiencia reproductiva, el virus es increíble, o sea, tiene una capacidad enorme. Entonces, también por vías de transmisión y de investigación, pues se ha encontrado que pues lo principal son los aerosoles, pero también existen estas otras vías y que todavía no tenemos muchísima información, por ejemplo, con la alfa, la beta, la delta, todas estas nuevas cepas que han ido surgiendo, la brasilera, la inglesa, la La sudafricana, sudafricana. ahora la india. Bueno, ahí tiene Luis Ahora, Guillermo una imagen que nos puede dar luces sobre por qué la vacuna por qué la vacuna sirve pero no sirve. Luis, tienes el micrófono apagado. Ya, ahí tienes. Ahora sí, Ahora sí. listo. Sí, básicamente lo que decía Joana, la principal vía, a ver, lo que a uno lo infecta es que le lleguen más de 1000 partículas virales por la vía aérea normalmente. Entonces, eso se puede producir por diferentes circunstancias. Esos virus, este es el caso índice, digamos, la persona que está infectada y esta es la persona expuesta. Entonces, pues lo más grave es que a usted le lleguen gotas grandes que tengan una carga viral importante y puedan entrar en las conjuntivas o puedan entrar a través del tracto respiratorio. Y esa es la principal vía. ¿Cierto? Entonces, por eso es que la mascarilla es fundamental y el distanciamiento social, porque estas gotas grandes, pues son pesadas, entonces se caen antes de llegar cuando uno está a más de 2 metros de distancia o a 2 metros de distancia.
Y el otro grande, digamos que está todavía muy cuestionado y que depende de por qué lado digamos, de cómo tenga usted esa limpieza de manos, sobre todo son los fomites, que son los objetos a través de los cuales pueden ir esas partículas virales y en algún momento entrar en contacto con las conjuntivas o convertirse en aerosoles y entrarle al tracto respiratorio. Entonces, por eso es muy importante continuar con las medidas como la mascarilla, por ejemplo. Y máxime con lo que hablábamos hace un rato, que la vacuna te va a proteger en un porcentaje, pero esto es como una rifa. Entonces, si vos tenés la boleta, que en este momento no es la ganadora, sino la perdedora, y no estás protegido, pues se te va a materializar esa probabilidad de que efectivamente te enfermes o sufras daño por el coronavirus. Hay una Eh, pregunta, Luis. Un grupo familiar, son 4 o 5 personas, todas viven en la misma casa, todos se vacunaron, todos están vacunados, todos se cuidan básicamente, no voy a decir que extremo, pero básicamente. Hay 1 o 2 personas que salen a mercar o qué sé yo, de pronto en algún momento salen a pasear el perro. Esas ventanas, ese salir a mercar, ese pasear el perro, acaba el cerco epidemiológico, acaba el cerco de protección. pues exponen a esa persona que sale a la posibilidad de contagiarse, ¿cierto? Y entonces esa persona puede ser el vector para que si se enferma y la replicación viral se da, termine enfermando a todo el núcleo familiar. Y ese es uno de los problemas más graves que hay en este momento, porque muchos de los contagios se dan desafortunadamente en reuniones familiares, por cumpleaños, por una celebración, porque se murió alguien de la casa, entonces se fueron todos para allá y resultó que uno de ellos estaba infectado y nosotros tenemos la tendencia a bajar la guardia simplemente por estar, digamos, con personas de confianza. Pero aquí el problema no es que estemos con personas de confianza, sino que cuál es la probabilidad de que cada una de esas personas con las que estamos esté infectada. Y eso es muy importante y entonces ahí entra lo que vos decís. Eh, Probablemente, por ejemplo, los hombres tienen una mayor probabilidad de enfermarse o morir con coronavirus que las mujeres. Los hombres muchas veces, digamos, son más callejeros que las mujeres. Entonces, eso parece que está asociado también a la probabilidad de enfermarse por la mayor exposición. Entonces ahí hay un tema que es muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta para preservar como esas burbujas de protección en las familias y en los entornos. Hablábamos que hablábamos en la preparación de este conversatorio que ha habido manipulación genética. La manipulación genética no es una cosa nueva ni es una cosa que hay que satanizar. De hecho, hablabas sobre experiencias o cosas de buenas prácticas de manipulación genética que hoy han permitido mejorar los ciclos de alimentación o la disponibilidad de alimentación en el mundo y todo lo demás. Pero en el caso de las vacunas, sí, las técnicas de análisis se hacen en ambientes controlados, pero las que no se hacen en un ambiente controlado puede ser un peligro real. Y tú nos hablabas de algo así que
el RNA mensajero tenía una manipulación y el otro no, y que eso de todos modos tiene una regulación en el mundo. ¿De qué se trata ese tema de regulación? Bueno, hombre, Carlos, esto, digamos, el tema del coronavirus tiene varios temas, digamos, anexos que son supremamente importantes. Em, Desde el punto de vista de investigación científica, creo que una de los triunfos que tiene la humanidad para mostrar es realmente el conocimiento al que hemos llegado de los virus, por ejemplo, y esa capacidad de tener un mapa completo de la genética del virus en tan poco tiempo. O sea, el año pasado, a los 2 meses, ya era información pública todo el Ujú. mapa genético del virus y ya estábamos era buscando esas alternativas pues, de las que hablamos para hacer las vacunas. Pero esto tiene algunas cuestiones relacionadas con temas de propiedad intelectual y también con temas de ingeniería genética y la manera como eso está en este momento influyendo o utilizándose tanto dentro de ambientes controlados, que es lo que hablábamos de las diferentes fases de la investigación, como de ambientes no controlados. Y una de las, quisiera referirme al tema de propiedad intelectual porque Es tu pasión, desde el además. año, sí, desde el año pasado, la India y Sudáfrica precisamente em, hicieron una propuesta para flexibilizar todos los temas de propiedad intelectual. em, de manera que se pudiera utilizar la capacidad de producción de la India para lograr pues, aumentar el volumen de unidades de vacunas y pues tener una inmunidad para un mayor número de países. Eso ha sido una discusión muy dura. Con Hernán Avendaño nos conocemos desde las épocas del TLC y creo que ahí tenemos unos temas pues que habría que profundizar después, pero lo cierto es que em, desafortunadamente no hay todavía un modelo que nos permita que esa propiedad intelectual reclamada por las empresas que han desarrollado esas vacunas se pueda flexibilizar de manera que efectivamente se amplíe rápidamente la capacidad de producción. Eso todavía lo están debatiendo, apenas está en la OMC con unas notas, y es que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, casi que en contra de la industria farmacéutica, ha dicho que ese tema sí hay que revisarlo y por lo menos flexibilizar y empezar a negociar esto. Los países europeos tienen una posición totalmente contraria y en este momento eso está parado, que es una de las formas en las que se podría ampliar esa capacidad de producción para tener un mayor cubrimiento. Y desafortunadamente la India pues está en este momento bastante afectada. Les iba a mostrar que en términos de vacunación la India va más atrás que nosotros, siendo la farmacia del mundo, Del por mundo. varios factores, pero ese es uno. Bueno, y en términos de ingeniería genética, como hablábamos hace un momento, estas vacunas se autorizaron, tienen una autorización especial que se llama la autorización de uso de emergencia o ASUE, que realmente no es un registro sanitario o permiso de comercialización completo, porque todavía no han cumplido todas las fases de la investigación. Aunque lo que llevamos hasta este momento, como decíamos hace un rato, pues ha mostrado que los beneficios de aplicarlas, aún sin terminar,
son mayores que esperarnos pues, hasta que estuviera completo todo el tema. Pero esto probablemente va a tener unos impactos que todavía habría que mirar en la forma como se autorizan los medicamentos y cómo trabajan las agencias reguladoras internacionales. Y esa forma de trabajar se ha ido configurando a través del tiempo. O sea, todos esos pasos que hay que dar, que son unos estudios preclínicos, clínicos, la autorización de comercialización y unos estudios posteriores, se han dado por cuestiones de seguridad, por cuestiones de eficacia y por cuestiones éticas. Es decir, después de los experimentos de los nazis, Terribles, además. fueron un desastre y de ahí vienen los protocolos de ética para los estudios en humanos y los estudios clínicos. Gran parte de lo que se ha hecho hasta ahora para controlar estos temas, pues ha sido precisamente aplicar esos protocolos. Con la emergencia que ha habido, eso se ha flexibilizado un poco, se ha permitido que estas vacunas hechas con RNA mensajero pues entren al mercado sin terminar todos los protocolos, pero yo te decía, Carlos, cuando hablábamos que, digamos, eso es como abrir la botellita y que el genio Ajá. esté un poco suelto, porque hoy en día el nivel de conocimiento que se ha alcanzado en estos temas de manipulación genética es muy alto y digamos, la gente tiene unos miedos en relación con esas vacunas de RNA. Muchos dicen que es que les van a meter un chip, que les van a meter un código, que esas vacunas son peligrosas porque son de manipulación genética, pero yo creo que eso realmente es un mito en el sentido de que son manipulaciones genéticas, sí, pero hechas bajo ambientes totalmente controlados y donde realmente los beneficios superan ampliamente los riesgos. Pero estas mismas técnicas, como hablábamos, se pueden utilizar en una cantidad de escenarios distintos, tanto para desarrollar nuevos medicamentos como para usos que no estén autorizados. Y hay técnicas de ingeniería genética. Hace poco se le otorgó el premio Nobel a unas científicas que desarrollaron un modelo de ingeniería genética que permite hacer unos cortes muy precisos del ADN y pues insertar o sacar partes genéticas de prácticamente cualquier ser vivo, y eso tiene unas aplicaciones muy amplias que tienen que ser muy bien reguladas y que en este momento pues creo que constituirían la mayor preocupación desde el punto de vista científico. Pero eso, digamos, está por un lado asociado a lo que va a pasar de aquí en adelante con las agencias reguladoras y cómo vamos a seguir autorizando la entrada de este tipo de medicamentos, y también con la capacidad de controlar lo que se hace en laboratorios en todo el mundo. En términos de investigación y de manejo. De hecho, uno de los temores que ha habido es que este virus no sea, digamos, natural, es decir, proveniente de los murciélagos, como nos han dicho, sino proveniente de manipulaciones que se estuvieran haciendo en otro tipo de experimentos. Y eso, pues, no deja de ser una probabilidad inquietante, pero más allá del punto de las vacunas, tiene que ver con el futuro que nos espera por las técnicas que hoy en día
nos permiten hacerle frente a esta enfermedad, pero también podrían potencialmente utilizarse para muchas otras cosas. Una pregunta, porque yo veo que todos están como muy calladitos. Recuerden, esta conversación es de ustedes con Luis Guillermo. Una pregunta, ¿podemos aspirar? O sea, hasta hoy lo que nos han dicho es, si yo tengo Jensen o tengo Moderna o tengo Pfizer, ya estoy matriculado con Pfizer. El tema de la ¿cómo se llama eso? Que mañana pueda uno vacunarse con otra y otra y otra y otra. Eso está muy lejos. ¿O cómo es? No, realmente, Carlos, no está tan lejos y de hecho parte de las discusiones que hay en este momento tienen que ver con eso. Por ejemplo, en Colombia se han dado cambios casi que obligados en los intervalos de vacunación. Ah, no, que se acabó la vacuna, entonces no se la podemos poner a los 21 días, sino una semana después. Y eso son cosas pues que ocurren. Lo que pasa es que el diseño de los experimentos con los que se ha presentado la información a las autoradoras, cada empresa lo hizo, digamos, teniendo en cuenta unos parámetros bajo unas condiciones controladas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, ellos vienen defendiendo que pues la información la presentaron con un intervalo entre la primera y la segunda dosis de 21 días y que están haciendo estudios para ver un refuerzo al año. Pero empieza a haber datos de que ese tipo de cosas que vos decís, Carlos, es decir, que a uno le apliquen primero Pfizer y después Sinovac, o que no sea al mes, sino a los 3 meses. Em, Todos son posibilidades. Se están empezando a hacer estudios clínicos específicos sobre eso y ya hay alguna evidencia, por ejemplo, de que se logra variar los niveles de inmunidad que dan las vacunas con diferentes esquemas. Entonces es probable que en el futuro empecemos a ver cosas más específicas, como por ejemplo estrategias ya definidas para grupos poblacionales, que hoy lo estamos viendo con la vacuna de Johnson y Johnson, que es de una sola dosis. Entonces, por eso se la están aplicando o la intención del gobierno es aplicarla a personas que van a tener dificultades para ir a una segunda dosis. Entonces, en sitios alejados o en ciertas circunstancias donde no se sabe si la persona va a volver o no. Entonces, estaría más indicada esa. Y seguramente con el transcurso del tiempo iremos descubriendo algunas diferencias en los perfiles de seguridad de las vacunas que hagan que algunas sean más aptas para ciertos grupos poblacionales que otras. Pero eso pues será materia de revisar qué nos depara el futuro a medida que vaya habiendo más investigación y más datos. Esto quiere decir que estamos en etapa 3. El mundo entero es un laboratorio hoy. Sí, o sea, en resumidas cuentas, así es. Realmente en este momento ninguna de las vacunas tiene registro o permiso de comercialización completo con el modelo clásico pues que veníamos. Tienen autorizaciones de uso de emergencia, que es una figura que estaba destinada precisamente para este caso, es decir, para un momento en el que eh, em, digamos, acortar ese trayecto desde de los estudios in vitro hasta el uso en humanos, resultar adecuado porque los beneficios superan ampliamente los riesgos. Pero evidentemente todavía nos falta mucho por conocer. Por ahí Bueno, ahí veo, está. Carlos, que...
Javier Eso. Restrepo nos dice, ¿qué opinas de que Sura entrara en el negocio de vacunas? ¿Es un beneficio poblacional o empresarial? Y luego le damos la palabra a Hernán Avendaño, que tiene la mano levantada. Hola Javier, me da mucho gusto verte por aquí. El anuncio de Sura de entrar en el negocio de las vacunas con Baxtera, que es la empresa, con una inversión de 54 millones de dólares, me parece que es una noticia muy positiva desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la salud pública. Yo creo que el país realmente requiere eh, una estrategia de seguridad farmacéutica porque el COVID, digamos, a nivel individual y clínico y poblacional, tiene unas repercusiones, pero también a nivel social, como ya lo hemos visto ampliamente. Y esto va a terminar afectando la capacidad de proveer medicamentos a todo el mundo. Por ejemplo, el caso de la India es muy grave por los dos lados, por el lado de salud individual, pero también por la disrupción de las cadenas de abastecimiento. Y el hecho de tener producción nacional me parece excepcional y creo que la estrategia de empezar desde cero, es decir, construir unas instalaciones que cumplan con toda la normatividad internacional en este momento, deja al país en muy buenas condiciones, tanto hacia el suministro propio de vacunas como hacia la región. Y ojalá, yo he estado cercano a varios intentos y trabajos, dirigidos precisamente no solamente a la vacuna, sino a medicamentos para el COVID y para otras enfermedades que creo que hacen parte de una intención clara del gobierno que es alentar la producción nacional y probablemente convertir eso en un renglón importante de la economía. Bueno, bien. Luis Guillermo, Hernán Avendaño tiene la mano levantada. Hernán. Gracias, Carlos. Definitivamente el tema es muy, muy interesante, es apasionante, porque tiene muchas aristas y muchas cosas que son muy variables, pues que lo hacen aún más interesante, a pesar de que es una tragedia lo que está viviendo la humanidad. Quisiera como hacer referencia, para ampliar la discusión, a un artículo de la última revista de Foreign Affairs que se llama The Forever Virus. Y en él resalta que la humanidad ha sido, el mundo científico ha sido exitoso, ha tenido una realización sin precedentes en materia de cooperación y en materia de lograr una vacuna en menos de un año, cuando tradicionalmente se demoraban 10 años. Eso es una cosa que es un avance impresionante. Pero al tiempo el mundo ha sido un fracaso en la distribución de las vacunas. Y a eso le sumaría un argumento que planteó Noah Harari, el famoso historiador, en el cual dice que los políticos son los culpables de que la pandemia hubiera adquirido, de que el contagio hubiera adquirido la dimensión de una pandemia. Y a eso, pues, creo que habría que sumarle el elemento que estaba comentando Luis Guillermo de las farmacéuticas, que realmente tienen arrodillado al mundo. Yo creo que este era un caso específico en el cual había que ponerle una excepción y una suspensión de la aplicación de las normas de propiedad intelectual, porque esto no es cualquier cosa lo que tenemos al frente, pero nadie ha tomado la dimensión, justamente porque no ha habido un liderazgo mundial desde el punto de vista político ni de salud. La OMS estuvo muy desdibujada.
la Organización Mundial de Comercio, ni hablar, si estaba sin director hasta hace poco. La principal potencia mundial estaba por allá peleando con China por otras cosas, etcétera. Eso fue además un presidente que no creía en el virus, etcétera. Y quiero cerrar resaltando, leyéndoles un capítulo, el párrafo introductorio de este artículo que les estaba comentando, porque le agrega una dimensión que no se ha mencionado en la discusión. La conocí apenas leyendo este artículo y creo que eso complica más el panorama todavía de lo que nos queda de COVID por ver. Dice, es hora de decirlo en voz alta. El virus detrás de la pandemia COVID-19 no va a desaparecer. El SARS-CoV-2 no se puede erradicar, ya que está creciendo en más de una docena de especies animales diferentes. Entre los humanos, la inmunidad colectiva global, que alguna vez se promovió como una solución singular, es inalcanzable. La mayoría de los países simplemente no tienen suficientes vacunas para todos, e incluso en los pocos afortunados que tienen un suministro amplio, demasiadas personas se niegan a recibir la vacuna. Como resultado, el mundo no llegará al punto en que suficientes personas sean inmunes para detener la propagación del virus antes de la aparición de variantes peligrosas que son más transmisibles, resistentes a las vacunas e incluso capaces de evadir las pruebas de diagnóstico actuales. Tales supervariantes podrían devolver al mundo al punto de partida. Podría ser 2020 de nuevo. Y cita el caso de Dinamarca, en el que hay 200 personas identificadas que fueron contagiadas por contacto con animales. Es un tema bien impresionante. Lo dejo como tema de pronto para ampliar discusión y de nuevo, apasionante el tema y muy contento, Luis Guillermo. Qué bueno. Totalmente, Hernán. Con respecto a eso, hay una cuestión muy importante. Yo creo que hay unas fallas estructurales viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Y lo que dice Hernán es cierto, pero yo lo hasta hace 2 décadas, 3 décadas, porque esta no es la primera pandemia que tenemos. El HIV también es una pandemia, todavía no hay vacuna. Seguimos discutiendo por temas de propiedad intelectual en relación con los medicamentos para el tratamiento. Ya habíamos pasado por la de H1N1, que pues afortunadamente no ascendió a nada, pero también tuvo sus problemas desde el sector farmacéutico y esta vez nos estamos enfrentando a un reto mayor. Pero todas estas discusiones sobre cómo configurar un modelo que incentive la innovación, pero al mismo tiempo genere el acceso que se necesita por parte de la población, yo creo que hay que seguir dando ese debate y pues lograr encontrar formas de flexibilizar la propiedad intelectual de manera que se les reconozca a las empresas las inversiones y su papel en la innovación, pero que al mismo tiempo se logre que esas empresas no tengan la capacidad de arrodillar al mundo como lo están haciendo actualmente, y de controlar incluso a qué países se les vende o no se les vende, los precios y una cantidad de variables que deberían estar supeditadas más a la salud pública que a los temas comerciales. Y ese es un tema que yo creo que seguirá en la palestra pública y se tendrá que seguir abordando porque pues venimos de un modelo que ha sido impuesto por los países desarrollados, pero que está haciendo agua al enfrentarse a un reto como este. Y pues al paso que vamos, la vacunación está muy bajita y esto es de velocidad. Es decir, si se hubiera podido tener una cobertura mayor de la vacunación, hubiéramos logrado una cosa distinta. Pero
cada minuto que pasa con gente que no está inmunizada, se da pie para lo que bien leía Hernán, que es la mutación del virus, que es muy rápida, y la aparición de formas que probablemente no respondan a las vacunas que tenemos en este momento. Y además nos enfrentamos, los virus se encuentran normalmente en la naturaleza. En los murciélagos se encuentran mucho porque son animales de un metabolismo muy alto y que su sistema inmune, siendo mamíferos, es muy bueno, y puede, los murciélagos pueden funcionar bien infectados con virus que a los humanos, pues, y a las demás especies de mamíferos nos hacen realmente mucho daño. Entonces, ese salto de virus desde los animales a los humanos seguramente se seguirá dando y se facilita pues por la cantidad de humanos que somos y por la interconexión que tenemos. O sea, hoy un virus aparece como apareció en China y en un mes estuvo aquí, y eso que se dieron cuenta y hubo una serie de medidas para tratar de evitar que se dispersara rápidamente, pero eso es virtualmente imposible por la movilidad que tenemos y por la cantidad de gente que hay en el mundo. Luis Guillermo, Francisco Luis Cano tiene la mano levantada, Sandro también. Le vamos a dar la mano a Sandro, que estaba inicialmente. Te voy a pedir, sean breves porque ya el tiempo del conversatorio se nos acabó. Pero por favor, Sandro, te escuchamos. Tienes tu Sandro, micrófono apagado. tenés apagado el micrófono. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, les comento que me ha gustado mucho este conversatorio y quería poner un granito de arena, algo que no he visto en Colombia. He vivido en 5 países durante toda mi vida, pero en Colombia aún este tema no lo he escuchado y no lo he visto ni siquiera ni en las universidades ni en ninguna parte. De todas maneras, es un tema que creo, porque no estoy 100% seguro, pero creo que no se le ha dado importancia, y ahí dejo los enlaces tanto en inglés como en español. Estas son directivas de las Naciones Unidas. Una es los viajes internacionales y la salud, las vacunaciones, las reglamentaciones que no se le ha prestado mucha atención. Y estamos en pleno COVID y la gente viaja, entra y sale para Estados Unidos, para Europa, para África y no se vacunan. Yo sí estoy vacunado. Me sorprende todavía de que en Colombia los ciudadanos colombianos en general, no todos, pero sí está generalizado porque muchos no conocen esta cartillita amarilla que está escrita en 2 idiomas como mínimo, inglés y francés, por las regulaciones de las Naciones Unidas, y cuando es en español se le puede agregar un tercer idioma. Allí es donde está la vacunación internacional de la fiebre amarilla, que es la obligatoria dependiendo del origen y del destino. Y se ponen la del resto de vacunas. Nadie, o sea, no me estoy saliendo del tema del COVID, por Dios, porque esto todavía es vacuna. No, Nadie está durante bien. años ha prestado atención a esta cartillita en los viajes internacionales, que están regularizadas en los enlaces que les he enviado, y tampoco se le ha prestado mucho atención en cuanto a lo que son las importaciones y exportaciones de mercancías. No sé, me van a tener que respetar mi punto de vista un poco despiadado, pero creo que por el estrés de hacer dinero, que salga y entre la mercancía sin ningún control. Y tenemos un reglamento sanitario internacional que se los dejo ahí, es de las Naciones Unidas, en inglés y en español, y fíjense a ver si eso se cumple. Entonces, si nunca se ha cumplido eso con la influenza, con la hepatitis, con muchas otras enfermedades, ¿qué vamos a esperar del COVID? ¿Ya? Es una buena Ahí reflexión, les dejo. Sandro. Yo tengo varias cartillitas de estas, se las muestro, tengo más. Hasta contra la rabia me he puesto para ir al África. Tengo vacuna contra la encefalitis japonesa, por Dios, esa vacuna no se ve en Colombia. La única que creo que me hace falta, y es porque no puse un pie en la India y en las regiones de riesgo,
es la de la peste bubónica, que la hay, pero esa solamente la ponen en la India. Y si voy a la India, yo me la pondría, por responsabilidad social, por amor propio y por responsabilidad social. Entonces, seamos un poco más serios en cuanto a la vacunación. Vacunémonos. No es para nosotros, es para nuestro entorno. Y cuidemos nuestros viajes internacionales y nuestra salud, la nuestra y la de nuestra carga. Ahí les dejo los enlaces en inglés y en español para que se entretengan y bajemos los riesgos. Gracias. Muchas gracias, Sandro. Qué buen aporte. Francisco Bueno, Luis. un comentario sobre esto, Luis Guillermo. Carlos, que acaba de hablar Sandro. Con eso nos vamos a enfrentar también a otros retos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? En Estados Unidos hay 3 vacunas que son las que están aprobadas por la FDA, que son la de Janssen, la de Moderna y la de Pfizer. Entonces, las personas que, por ejemplo, Carlos, que tiene Sinovac, Sinovac. Va a llegar allá con la cartillita que nos dieron aquí al vacunarnos y le van a decir, venga, pero es que Sinovac aquí no está autorizado. Eso todavía está en veremos. Y lo mismo pasa en Europa, o sea, cómo van a ser esas reglamentaciones internacionales para dependiendo de las diferentes vacunas que nos estamos poniendo y de la autorización de esas vacunas, ¿cómo se va a manejar eso? Eso es una discusión que viene y pues como dice Sandro, con la mayor parte de las vacunas que conocemos hasta ahora, pues a uno se las exigen para viajar a ciertos países o ciertas regiones dentro de los países. Y por eso yo he visto a mucha gente que no ha podido viajar a veces. Entonces ahora, ¿cómo va a ser este tema? Esto será una de las cuestiones que se vienen de discusión y de reglamentación. Francisco Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, un saludo a todos. Aquí corriendo, opino que en los últimos 30 años de mi profesión, la mejor noticia es que Sura haya puesto un dinero y haya puesto la piedra para empezar ese gran proyecto de innovación técnico-académico. O sea, es la posibilidad de que muchos colombianos trabajen ahí desarrollando muchos nuevos medicamentos biológicos. O sea, el que sean 500 personas inicialmente, mínimo 150 personas van a ser profesionales para poder, porque este es un tema muy, muy profesional, muy técnico. Entonces, para mí es la mejor noticia en estos 30 años, de gran alcance. Saludos a todos. Muchas gracias, Francisco Totalmente, Luis. Pacho. Bueno, aquí el compromiso es hasta las 6:30 y es respetar la hora de entrada y la hora de salida. Luis Guillermo, muchas gracias, súper ilustrativo. Yo te invitaría, y por ahí derecho a Joana Carol, a que nos volvamos a juntar. Yo creería que en un tiempo prudencial, y si son 6 meses o 3 meses, para ver cómo va esto, porque yo creo que a esto, desde nuestro punto de vista, para quienes trabajamos en el tema de gestión de riesgos, no nos basta con lo que nos diga la prensa y escucharlos a ustedes, que son verdaderas autoridades en el tema, para nosotros es muy importante. Esto, como siempre, queda grabado, va a estar en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. A Luis Guillermo lo encuentran en correo electrónico para si te necesitan a resolver dudas. ¿Cuáles son tus contactos, Luis Guillermo? luisrestrepo@asps.com.co. Y se los va a poner en el chat. Listo. Yo creo que esto ha sido de los conversatorios más profundos que hemos tenido.
y tu concurrencia, Luis Guillermo, muchas gracias por tu generosidad, por tu conocimiento, por tu facilidad de explicar una cosa que termina siendo muy densa, pero que estamos llenos de información, pero poco conocimiento, y creo que nos has logrado aclarar a todos muchas dudas que teníamos. Dentro de 8 días les habíamos prometido que íbamos a tener un conversatorio sobre gestión de crisis, pero lo vamos a aplazar porque vamos a modificar y vamos a apoyar a FENALCO Antioquia en un webinar que vamos a dictar sobre, que lo vamos a hacer la próxima semana, el día viernes, el día viernes 9 de julio a las 8 de la mañana. Entonces, no queremos como llenarlos de agenda con nosotros. Entonces, el día viernes a las 8 de la mañana, Gianluca, estás ahí, ¿cierto? Jan, está. Bueno, vamos a hablar sobre claves para la toma de decisiones basadas en riesgos. Vamos a hablar sobre aseguramiento integral del riesgo, una pequeña exposición de 8 a 9 de la mañana, el 9 de julio. Entonces vamos a canalizar todo nuestro esfuerzo en que ustedes nos acompañen en esa conversación que vamos a tener el viernes 9 de julio a las 8 de la mañana. Y volvemos dentro de 15 días con Carlos Mauricio Moreno, que esperamos que nos recupere para hablar sobre riesgos emergentes y coberturas de seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la casa de ustedes. Guillermo, nuevamente muchas gracias. Joana Carol, muchísimas gracias. Y espero que nos podamos volver a conectar pronto. Joana Carol, tu despedida. No, pues agradecerles a todos por la atención, por estar muy conectados. Y bueno, aceptamos, Carlos Eduardo, tu invitación pues para unos meses adelante y pues seguir haciendo toda la trazabilidad de este proceso. Y obviamente desde una mirada de riesgos. Esta es la casa de ustedes de todos modos. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver. César Saavedra, que te veo online muy juicioso. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos Díaz, Dora Restrepo, Eduardo Zapata, Héctor Betancourt, Hernán. Tenemos una conversación planeada pronto y ahora sí que vamos a tener mucho de qué conversar. Juan Carlos Arboleda, que nos acompañó. Estamos pendientes de cómo avanzan el tema electoral en el Perú para poder programar nuestro encuentro del día 22, del 22 de julio, a ver cómo terminamos esta historia del presidente de Perú, Lidia Fernanda Betancourt, que es de la casa. Muchas gracias por estar. Y bueno, los dejo. Feliz tarde y que terminen de pasar una bonita semana. Gracias.